Hoy empezamos una segunda serie sobre creatividad. No todos los que nos dedicamos al diseño ponemos especial atención en la creatividad, pero las que entrevisto en esta serie, sí. Estas personas se dedican al tema y lo desarrollan como parte de su práctica. Esta serie tiene 6 episodios desde Colombia, Chile, México, España y Francia. Muchas de estas personas, como pasó ya en la serie anterior, no estudiaron diseño, sino otras cosas, pero todas trabajan en relación al diseño. Estuve preguntando en diferentes grupos de diseñadoras a quiénes entrevistar. Muchísimas gracias a todas las que me recomendaron y tuvieron ganas de influenciar el contenido de este podcast. La serie anterior y esta la encuentran en la lista Creatividad. La entrevistada de hoy es Charlotte Scheffler, una diseñadora francesa radicada en España que fundó InMotion, una escuela de creatividad que apoya equipos de trabajo. En esta entrevista hablamos de las habilidades blandas, de poner el cuerpo, hacer body stormings, equivocarnos y actuar lo que queremos que pase y de diseñar con el cuerpo. Facilitar tiene mucho arte y Charlotte en esta entrevista nos cuenta un poquito de todo lo que sabe e investigó en relación a facilitar para dar paso a la creatividad. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Charlotte Scheffler, tengo un apellido que parece medio alemán, pero es del norte de Francia. Soy principalmente, para definirme, soy formadora. Esto que me apasiona es transmitir, formar a la gente, enseñarles cosas que a mí me flipan y me apasionan. Y bueno, nací en Francia, pero yo diría que soy madrileña de adopción. Aunque ya no vivo en Madrid desde la pandemia, pero he vivido muchos años en Madrid. En Madrid creé InMotion, la escuela de creatividad aplicada a proyectos que sigo llevando, que sigue como bastante activa. Soy actriz también de impro, amateur, pero bueno, me subo al escenario y me encanta retarme con esto de estar delante del público. ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste? Yo estudié primero ingeniería, porque me fascinaban las matemáticas. Y de hecho, al inicio, cuando tenía 17, yo quería ser investigadora en matemáticas. Me divertía esto, la parte conceptual. Los números, nada, soy malísima con los números, es un horror. Pero toda la parte como abstracta, la lógica, ¿sabes? La metodología, este mundo perfecto donde que todo se encaja y hay mucha creatividad en las matemáticas. Porque cuando tienes que demostrar que algo es verdad o es falso, etcétera, hay 1000 caminos. Pero bueno, por eso fui a estudiar ingeniería y porque era el mismo camino al inicio y me di cuenta que ser investigadora en matemáticas, igual no era totalmente lo mío. Pero claro, estudié ingeniería, terminé y no quería ser ingeniera en absoluto. Y había descubierto el diseño gracias a una amiga. Y ahí, claro, en Francia, si eres ingeniera, eres científica y hay como esta creencia de que no tienes mucha creatividad, ¿no? Y entonces como que vincular con lo del diseño era como, wow. Y conocí a un diseñador y me dijo, vete de Francia, vete a Inglaterra, vete a Japón, vete a Italia. Y al final me fui a Milán y estudié diseño estratégico en un máster creado por, no sé si te suenan, Ezio Mancini, que un brillante diseñador que me fascinó. Y entonces fui a Milán y estudié diseño estratégico y ahí estaba yo en mi elemento. No sé si te suena Ken Robinson, ¿no? Mi elemento, pues yo estaba en mi elemento, estaba currando los deberes del máster hasta las 4 de la mañana, entregando los proyectos, en fin. Y ahí fue como un clic, descubrí el diseño de servicios, estudiando el máster y fue como, me quiero dedicar a esto. Y entonces esto es lo que estudié esto de joven y luego llevo varios años formándome en comunicación no violenta. Es como toda una metodología de comunicación y de analizar tu propio, yo diría como que es como una cosa de
higiene emocional, mental y de entenderte y entender a la otra persona. Y es súper útil para resolver conflictos, para entender lo que pasa. Y yo como formadora me es súper útil y como facilitadora también, que hago un poco de facilitación, menos, porque lo que más me ocupa a día de hoy es la formación. ¿Qué es la facilitación para vos? Para mí, la facilitación es acompañar a un grupo de personas para que puedan sacar ideas juntas y aterrizarlas y llegar a un objetivo que se han fijado antes. Y entonces, en general, bueno, yo como lo trabajo, pues es en una reunión o como facilitando un proceso participativo durante una reunión, o muchas veces es como varias reuniones, o como concibiendo todo un proceso en el cual pues las personas van a hacer cosas, luego se reúnen, luego hacen otras cosas, luego se reúnen, y utilizando la inteligencia colectiva y lo que a mí me gusta llamar la creatividad colectiva. Que nunca escuché hablar de esto, la creatividad colectiva, pero me parece que es un nombre que lo podemos inventar, ¿no? O como lo podemos utilizar. Bueno, una de las cosas que vos haces énfasis en cuando describen InMotion es que es una escuela de creatividad aplicada, ¿no? A proyectos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que la hace diferente de otras maneras de trabajar? Excelente pregunta. Yo creo que el deseo, el sueño de InMotion es hacer que el mundo, es muy grande el sueño, vamos, pero miramos muy lejos, así no perdemos de vista el objetivo, hacer que el mundo sea más co-creativo. Y entonces lo que nos flipa en InMotion son las personas y cómo hacer que ellas descubren su propia creatividad o la redescubren o la amplíen, la desarrollen más y que puedan entender en la relación con otros seres humanos cómo podemos aprovechar de la creatividad de varias personas, cómo estimular todo esto. Y entonces partimos de las personas y de la creencia total que cada persona es creativa, que todo el mundo es creativo o por lo menos porque a veces dices a la gente, yo entro en una sala y digo a la gente, ¿quién cree que es creativo? ¿No? Y les cuesta como reconocerlo, ¿no? Y como hay tantas creencias sobre la creatividad súper chungas. Que si no tuviste una formación en arte y diseño, exacto, entonces o músico, o como no podría ser creativo. Y también todas las creencias negativas, ¿sabes? Si tú eres creativa o te dedicas a algo artístico, pues no sé, es un medio promiscuo, nunca vas a ganar tu vida, no sé qué, ¿sabes? Eres la persona, ¿vale? Que no es fiable. Hay como un montón de creencias relacionadas con la parte creativa. De esto habla estupendamente Julia Cameron, que seguramente que la conoces, en el camino del artista, vamos, este libro me flipa. Y bueno, entonces, a mí yo creo que todo ser humano es creativo, o quizás, si es difícil para las personas escuchar esto, que por lo menos están, y esto no se va a entender muy bien como frase, pero da igual, lo reformularé, están cableados para crear. Y esto viene de un libro que se llama Wired to Create. Es como que tenemos el hardware, tenemos los softwares para crear, para ser creativos, para utilizar nuestra creatividad, y lo único, si tú no lo sabes o no lo crees o no lo usas, pues es hacer músculo, aprender una metodología, aprender herramientas y practicar. Estoy mirando mucho tu trabajo. Para vos es muy importante incluir el cuerpo en ese entrenamiento de la creatividad, ¿no? Sí. O sea, como hay otra gente que piensa que bueno, las sesiones creativas son tirando ideas en papelitos de colores. En el caso de tu trabajo, vos haces teatro, clown, improvisación, y lo usas en tu trabajo como diseñadora. ¿Me contás sobre eso? Sí, pues si quieres, lo voy a hacer un poco cronológicamente, porque al inicio fue Dale. un poco una intuición. Porque empecé, bueno, siempre he hecho teatro, no sé, y yo siendo una persona súper tímida, esto es como súper gracioso, me encantaba estar en el escenario y me pongo roja a la mínima. Bueno, una chica que le costaba hablar, ir a comprar el pan, en fin, como muy gracioso, pero bueno. Y entonces siempre he hecho teatro. Y cuando vivía en Madrid hacía impro, tomaba clases y tal, y me fascinaban los ejercicios de preparación física. Y yo, desde que empecé a dar clases,
antes de dar la clase, porque primero empecé solo en clases, ¿no? No lo hacía todavía con clientes serios cuando hacía consultoría de innovación y tal, pero lo hacía en las clases, experimentaba cosas con mis alumnos y les hacía hacer juegos de impro y estaba convencida de que para tener disponibilidad mental necesitábamos como que el cuerpo estuviese presente, estuviese activo y relajado y que conectáramos con nuestro cuerpo. Porque creo que hay mucha inteligencia, ¿sabes? De la intuición, vamos, no está aquí, bueno, me estoy tocando la cabeza, pero está más abajo, ¿no? Como en el vientre y sí, y el cuerpo, es que somos cuerpos, ¿sabes? Cuando trabajamos con gente, pues estamos delante del cuerpo, lo que se transmite de una forma no verbal es tremendamente potente y lo vemos y lo captamos sin ser consciente, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando de forma colectiva, participativa, pues hay mucha información que pasa aquí. Y bueno, entonces yo empecé como poniendo juegos de impro al inicio de mis clases. Y luego, claro, ¿Qué tipo de juegos? ¿Improvisaban sobre qué? No era improvisar, son los juegos de calentamiento de impro, que son juegos que te hacen trabajar la escucha o te hacen, ¿sabes?, pasar una energía así, dando golpes en las manos al grupo. Son juegos que te aprenden a equivocarse esencial, ¿no? En un proceso creativo y en un proceso de diseño. Vamos, hablamos de esto todo el tiempo, ¿no? Es como que investigamos, ideamos, etcétera, prototipamos. ¿Y por qué prototipamos? Para testear y para equivocarnos y para aprender. Y entonces hay muchos de estos juegos que hacen que tú consigas que el error forme parte del proceso y que y que empieces a disfrutar del error. Y esto es lo que me encanta en todo este trabajo corporal. Y entonces son juegos de impro, esto de calentamiento. Cualquier persona que va a un curso de teatro empieza por esto, por estos juegos. ¿Pero qué les decís a los alumnos? Bueno, primero les hago hacer también estiramiento físico, así, bostezar, mover cada articulación del cuerpo, etcétera. Respirar. Luego nos ponemos en círculo y sacamos todos nuestro sable de samurái. Y hay un juego, pues es como que miras a alguien a los ojos, le mandas el golpe con tu espada, pues gritando ¡Sha! El otro lo recibe, levanta su espada, se ra, y los dos del costado hacen ¡fu! Y le cortan la panza. Y va circulando esto. Entonces, yo una vez que me han cortado la panza, resucito y mato a otra persona. ¡Sha! Ra! ¡Fu! Etcétera. Y entonces este ejercicio es muy bonito porque, tenemos que morir, tenemos que resucitar y nos vamos a equivocar porque pasan muchas cosas, hay mucha información. Y entonces aquí la invitación es, equivócate, estás aprendiendo, no pasa nada, respira, estás en tu cuerpo y disfrútalo. Y si tu compañero de al lado también se ha equivocado, apóyale. Ayúdale a seguir, a mantener la energía. Bueno, este es uno, pero hay otros como más específicos que son como que cada uno permite trabajar con una cuestión, ¿no? De esto de equivocarse, de la conexión visual, la escucha, no anticiparte, lo cual también en la creatividad es importante, que a veces es lo típico que queremos saltar directamente a la solución, mientras sería más interesante seguir escuchando lo que está pasando, seguir escuchando el problema, seguir escuchando a las personas. Lo podemos llevar incluso a metafóricamente, es que yo tengo que investigar totalmente antes de ponerme a idear. Voilà, entonces el cuerpo pues entró por aquí, por el teatro y la impro y últimamente, también no te contesto, es que tengo otro gorro, es que trabajo también con una organización francesa que se llama Next Level Formation y soy formadora en soft skills desde hace unos años también. Todas lo que, no me gusta competencias blandas, yo creo que es una traducción un poco triste, pero podemos decir las competencias de la relación y del comportamiento. Y bueno, y aquí también, vamos, el poder del cuerpo en la relación humana y entonces en la creatividad colectiva, porque al final estamos trabajando con gente, pues es fundamental. Si tú tienes estrés, si tú hay tensión con alguien, si no sabes lo que te pasa, si no lo puedes expresar con la otra persona, si no te atreves a compartir tu idea, vamos, como que la creatividad no se explota tanto como se podría. Pero muchas veces en estas sesiones de tormentas de idea o lluvias de idea, no es que no me atrevo a compartirlas, sino que no me salen buenas ideas. Mira, has dicho una palabra fantástica, no me salen buenas ideas. Aquí no me salen buenas ideas. Esto
puesto la palabra buena y entonces, claro, te estás juzgando. Y el entrenamiento, lo sabemos, para ayudar a nuestra creatividad hay todo un primer trabajo en la parte de generar y de imaginar, que es dejar de querer producir cosas buenas. Que es un duelo, porque nos piden todo el tiempo y nos autopedimos de hacer cosas buenas, bellas, eficaces, no sé qué. Pero hay un momento, si queremos empujar a la creatividad, que es bajar esta autoexigencia. Y también porque si yo cualifico mis ideas como buenas o malas, significa que cualifico las ideas del otro como buenas o malas y no lo sabemos. Porque a veces de una idea, con muchas comillas, me parece súper tonta o absurda o obvia, puede salir, si le damos más tiempo, pues algo que es súper interesante o que responde a algo que no esperábamos o no sé. Entonces, es muy raro. Yo jamás he visto a personas quedarse en blanco. Sí, pero esto sí. Claro, si das el marco, si das un marco de relación adecuado, si tu actitud como persona que facilita la dinámica es súper constructiva y si enseñas a las personas esto, diferir el juicio, las técnicas de rebote, a ellas también a desarrollar su mentalidad creativa. Y luego, bueno, sí, luego lo del cuerpo viene todo, usar sus sentidos también para idear, usar sus propios recuerdos, usar sus emociones, sensaciones, dolores. ¿Qué es esto de las técnicas de rebote? Las técnicas de rebote, bueno, es la idea de, creo que lo comentaba así Edouard de Bono, lo llamaba rebote. A mí me gusta el trampolín. Como sabes ¿cómo se llama? Sí, la cama elástica, sí. Voilà, porque es cualquier cosa que me guste, que no me guste, cualquier impulso, cualquier cosa que tú vas a decir o alguien que está en la sala va a decir, realmente lo podemos usar para sacar una idea, para encontrar algo, una oportunidad para el proyecto. Y esto es una habilidad, es una herramienta. Tú dices, mira, sobre lo que acabas de decir, voy a sacar una idea. Sobre esta frase, sobre esta idea absurda, voy a rebotar y proponer otra. Y vamos, y es una cosa que tú puedes entrenar, es una habilidad que tú puedes entrenar y es casi un mindset, una mentalidad que tú puedes adquirir. Y de hecho hay muchos juegos de impro que te permiten hacer músculo de esta mentalidad. Y a mí esto me flipa. Y eso lo usas en este momento en las formaciones. En las formaciones muchísimo. Y pongo a todo el mundo de pie, en círculo, etcétera, que sacan su energía y tal. Y hacemos estos juegos para hacer músculo. Yo les digo, es como estar en el gimnasio de la mentalidad, ¿sabes? Hacemos los abdominales de nuestra mente, de nuestro comportamiento. Y hacemos este juego. Y también para que descubran su superpoder. Porque este superpoder lo tenemos todo, lo único que es hacer músculo y es practicar. Una de las cosas que vos usás es body storming, o sea, hacer tormentas con el cuerpo, sacar ideas desde el cuerpo. ¿Cómo es esa técnica? Genial. ¿O cómo la usás vos? Fantástico, qué guay, Mariana. Justo era lo que tenía apuntado con lo del acting. El body storming, al final, bueno, y esto pido disculpas, era un poco un nombre comercial que usamos con una persona que dirigía un máster y me decía, yo quiero que me hagas un taller de body storming. Lo que realmente hacíamos era acting, era utilizar el hecho de poner en escena situaciones para sacar ideas y para prototipar. Y entonces imagínate, tú estás creando un nuevo servicio para personas mayores, no sé, estás creando un espacio de día para las personas mayores o jubiladas y quieres, pues, no sé, que haya como un montón de actividades, no sé qué, incluso les quieres dar un papel activo y que ellos puedan organizar y dirigir ellos actividades. Bueno, esto es nuestra idea, ¿vale? Una idea muy feliz, estamos ahí comenzando. Vale, pues la vamos a prototipar, pero con el cuerpo. Entonces lo vamos a actuar. No necesitamos ni escenario ni nada, o si queremos como hacer cosas de cartón, algunos objetos así como elementos físicos, pero ni siquiera es muy necesario. Y nos damos papeles y actuamos la escena. Y siempre tenemos como una especie de observador o de director que se queda fuera. Y entre cada ronda de actuación vamos anotando todo lo que ha funcionado, todo lo que no ha funcionado, todas las ideas que han emergido, todo lo que nos damos cuenta. Para idear, que igual sé que también hay gente que lo usa en investigación.
a veces como técnica para investigar y de hecho una vez a algunos alumnos les recomendé, no tenían mucho tiempo para investigar. Y también se usan las organizaciones. Acá, por ejemplo, hay un grupo de teatro que hace improvisación, que va a las organizaciones y trabajan, por ejemplo, cuando hay fricciones entre los empleados, cuando hay, o sea, como que se actúan situaciones para poder analizar qué es lo de, o sea, qué es lo que está en el sistema y qué es lo que está en las personas que no está funcionando. Es que el teatro es súper potente porque nos permite plasmar una realidad, observarla enseguida y luego en el inconsciente colectivo de un grupo de personas hay muchísima información. Entonces, cuando tú pides a personas de actuar esas situaciones de tensión en su propia empresa, vamos, hay tanta información que emerge aquí, e información verbal, ¿ok? E información muy sutil también, pero que tú la vas viendo, el sufrimiento, el bloqueo de una persona, los juegos de poder. Entonces, claro, en esto yo todavía no tengo la competencia para hacerlo, o no me siento suficiente formada para hacer esta parte de utilizar el teatro en organizaciones para resolver problemas y sí que es un trabajo también co-creativo porque las personas que observan pues van como generando ideas. Lo que sí, la gente con quien trabajo en Francia, Next Level Formación, lo hacen un montón y ellos sí como que son, vamos, que hay todo un saber hacer, una metodología y tal. Esta parte no me siento tan cómoda, pero para prototipar ideas y esto como utilizar el acting y proponer estas, prototipar ideas, esto sí que lo hacemos. O sea, pero primero, cuando me das un ejemplo, o sea, ¿cómo empieza el cuento? Porque yo no me imagino que llego a un taller y me dicen, bueno, ahora actúa el futuro servicio. ¿Y qué sé yo cómo va a ser? Obviamente. Espera, déjame pensar. Y sí, no, lo tienes que estructurar. Mira, la primera vez que lo hicimos con un cliente era cuando hacía consultoría. Y teníamos que prototipar un punto de contacto y un servicio era un banco que quería crear un nuevo servicio para emprendedores. ¿Sabes? No había nada para emprendedores y fue hace mucho tiempo, ¿sabes? Fue antes del boom de que los bancos se empezaron a interesar y esta mujer era bastante visionaria y decía, claro, es que a mí me entra un emprendedor y el gestor del banco y tal le atiende y le dice, no, márchate, aquí no hay nada para ti, ve a pedir dinero a tus padres o a algunos locos que quieran invertir. Y ella decía, jo, qué pena, porque nos estamos perdiendo una oportunidad bestial de a lo mejor pues una empresa que tiene mucho éxito y de apoyar el tejido local, en fin, como que, bueno. Entonces decía, vamos a resolver esto y nos contrató para diseñar su servicio. Y de hecho, perdón, hago un paréntesis, era súper bonito porque este proyecto, al inicio esta mujer solo nos quería contratar para hacer la web. Y para que la gente como que entrara en su solución y claro, ella ni siquiera era consciente de que estaba diseñando un servicio. Entonces aquí para las personas que se dedican a diseño de servicios aquí, pues es súper bonito porque le dijimos a María, lo que estás diciendo no es una web, es un servicio. Si quieres, te ayudamos primero a diseñar el servicio y la web, ok, pero después, porque a lo mejor es solo un punto de contacto de toda esta historia que quieres crear. Y bueno, en fin, entonces le ayudamos, hicimos investigación y tal, y le ayudamos a diseñar el servicio y estábamos trabajando sobre los distintos puntos de contacto y había uno que era crucial, que era una reunión en algún momento con la persona, con el emprendedor o la emprendedora que entra en el servicio que ha sido seleccionada. Y claro, y estaba con mi compañera y estábamos rascando la cabeza, ¿cómo hacemos esto? Y las dos lo empezamos a actuar. Cogimos, ¿sabes?, nuestras personas de usuarios posibles y los encarnamos. Sí. Entonces yo encarné uno, luego encarnó otro, luego vino un compañero y encarnó otro más y actuamos la escena y yo estaba como observándoles, apuntando un montón de ideas en post-it y dijimos, ok, esto lo vamos a hacer con nuestra clienta en una sesión de trabajo y entonces ella vino y le dijimos, ok, te queremos proponer esto, que prototipemos este momento contigo utilizando el teatro. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a actuar esta escena varias veces, la vamos a analizar después contigo, vamos a sacar ideas, etcétera, y anotar todo, incluso grabarlo, porque pasan muchas cosas pues para no perderlo. Entonces aquí lo hicimos, pues con ella estaba preparada. No sé si en aquel tiempo, era bastante joven, no sé si me atreví a proponerle un calentamiento físico, pero ahora que lo pienso, y a día de hoy, si lo tengo que repetir, pues lo haría. Le propondría un calentamiento físico, no sé qué, y explicarle el escenario y acción y actuamos.
Lo que Pero ella era el personal del banco y Sí. ustedes hacían de clientas, claro. Y entonces fue genial porque ella tenía que actuar su propio papel. Sí. Claro, lo que sí es cierto, ella estaba súper nerviosa, era muy bonito y es normal, pero fue un momento increíble para el proyecto porque ella ya vio el servicio. ¿Sabes? Estábamos en fases muy iniciales, ¿sabes? Todo era journeys en papel, todo esto, no existía nada, ¿no? Entonces de repente era como, wow, ok, esto es real y va a ser así y su rol va a ser este y es muy bonito. Sí, fue genial. Lo que a nivel de metodología, porque me preguntabas y tal, también yo trabajo desde siempre, incluso antes de InMotion, proponiendo reglas del juego. Es como una propuesta de reglas a seguir que son tan sencillas como intentar no emitir juicios sobre ti misma, sobre lo que está pasando, escribir todo, bueno, algunas así. Y entonces sí que con ella le recordamos esto, ¿no? Esto es un espacio creativo, te vas a equivocar, no buscamos la perfección, estamos prototipando, etcétera, antes de hacer esta actuación. Esta entrevista es parte de las listas Creatividad, Diseño de Servicios, Educación en Diseño, España y Diseño, Francia y Diseño y Juegos. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Si están buscando algo y no lo encuentran, siempre se pueden comunicar conmigo. Esto de crear espacios que faciliten la co-creación es parte de mi trabajo todo el tiempo. Y por eso esta entrevista me encantó hacerla y por eso me relamo al repasar mis notas y elegir qué comentar. Incluso cuando sé que necesito aprender mucho del tema en el que estoy metida ahora, porque puedo facilitar y diseñar mejor si entiendo sobre la sustancia de lo que hago, me dejo llevar por mis ganas de aprender más sobre juegos y creatividad. Aprender y escuchar sobre estas dos partes de nuestro trabajo son importantes, las que tienen que ver con los métodos, las habilidades blandas y las que se relacionan con el tema que investigamos, en mi caso, el secuestro de carbono, el cambio climático. Tenemos 8 episodios sobre creatividad y 38 sobre juegos, 2 de los temas que toca Charlotte en este episodio. También algunos episodios aislados donde la diseñadora entrevistada se dedica a incluir el cuerpo al diseñar o usa dramatizaciones. Por ejemplo, en el episodio 321, Rubén Jacob Darasola, desde Chile, nos hablaba sobre dramatizaciones en el contexto legal. En este episodio, Rubén cuenta cómo diseñó un sistema de piezas y personajes que permiten dramatizar la experiencia en un tribunal de niños. Ahora sigamos escuchando a Charlotte, que tiene mucho más para contarnos. Decime una cosa, otra de las cosas que vi que usan se llama prototype. Nunca lo había escuchado. Prototype. Prototype, Guau. me ganaste. ¿Qué es el prototype? No sé dónde has encontrado esto, qué fuerte. Y yo leí todo. ¿Leíste todo? Wow, me fascina, Mariana. El prototype, bueno, esto fue incluso una petición de un cliente que quería que la gente se formara, porque era más en el contexto de una formación, en la idea de hacer prototipos Baja baja resolución, ¿verdad? Y en un momento súper temprano. Entonces, yo creo que fue porque leí un artículo sobre prototype y dije, bueno, claro, esto es antes, es como, no es el prototipo, ¿sabes? Que tiene un acabado, que se ve bonito, no sé qué, o la gente cuando dices un prototipo, ve un modelo 3D o, ¿sabes? Una cosa bonita, ¿no? Y esto, pues, la idea es como antes del prototipo, es el
prototipo súper cutre, súper feo, ¿no? Sin forma, el prototipo que si tú lo ves dices, ¿y esto en serio es lo que estáis haciendo? Que aún así a mí me encanta, hay muchísima riqueza y muchísima información. Y de hecho... ¿Y qué sería esto cuando lo están haciendo con el cuerpo? Con el cuerpo pues puede ser lo mismo. Tú pides a la gente que cojan... a mí me encanta, esto lo hago siempre, les llevo un montón de basura reciclada, ¿sabes? Cajas, plástico y tal. Pongo esto en la mesa, cinta, tijeras y vais a tener que hacer como... los elementos tangibles de vuestra solución y los usáis y los ponéis en actuación de una forma que entendamos vuestra idea y os grabáis. Y esto es el prototipo, con el video prototipo de vuestra solución. Perfecto. Y otra cosa que vi también que usaban es algo que llaman el método de Basadur, de Creative Problem Solving. Sí, esto era cuando yo trabajaba en Designit. Era un método que se utilizaba, había varias personas que se habían formado con este señor Basadur y es súper interesante porque este hombre trabajó en consultoría y empezó a estudiar el comportamiento de las personas, las reuniones y cómo hacer que las reuniones sean más eficaces, más productivas, etc. Y desarrolló su método que al final se parece muchísimo al proceso de design thinking para mí. Pero hay como una parte de entender tu perfil creativo, no es creativo, tu perfil, si tú estás más enfocada a abrir y generar posibilidades o si tú estás más enfocada a prototipar, justamente a producir, a generar, o si tú estás más en ya cómo se va a implementar, o si estás más en ya lo súper concreto y la estrategia súper pragmática de los distintos pasos. Entonces había primero, entiende tu perfil y entiende que el otro es distinto y que es posible que no os entendáis. Y esto cuando ya entendemos esto como que baja el nivel de estrés en la relación, ¿no? Y que incluso hasta nos podemos tomar el pelo de, tú eres más así y tal, mira, no nos entendemos, es normal, porque yo, o mira, no seas demasiado abridor de puertas, ven conmigo que ahora toca aterrizar, etc. Entonces, esto era la primera fase y luego al final es el proceso súper sencillo de compartamos hechos, entonces hacemos una divergencia de hechos, que tengamos todos los mismos hechos de partida y convergemos sobre los hechos. Entonces, para mí sería, pues vamos a investigar, vamos a abrir, o el doble diamante, ¿no? Como que vamos a enriquecernos de muchísimo conocimiento y luego vamos a elegir lo que más nos sirve para el proyecto. Y luego, la segunda fase era buscar retos. Y esto es súper interesante porque es como reformular el reto inicial y entonces encontrar nuevas preguntas. Que esto es muy estimulante, ¿no? En un proceso creativo es como, voy a buscar nuevas preguntas que nunca me han hecho, que nunca me hice a mí mismo y posiblemente estas nuevas preguntas me llevarán a nuevas respuestas. Y entonces, buscar nuevos retos, divergencia de retos, converger y luego pues ya idear, cerrar y luego refinar. Era un proceso como muy de abrir, cerrar. Y esto lo utilizábamos mucho cuando trabajaba en Designit y me encantó porque fue ahí que me enamoré de la co-creación, porque todos los proyectos los trabajábamos con sesiones de co-creación con nuestros clientes. Y tenía muchísimo sentido, porque al final tu cliente a veces te pide algo y no sabe realmente lo que quiere o tiene mucha información latente que no te comparte porque no cree que es útil o importante sí, y tal. Claro. Y entonces, pero lo que es difícil es conseguir ese tiempo del cliente, ¿no? Porque muchas veces el cliente te llama porque justamente no tiene tiempo para hacerlo. Sí, es difícil. Claro, aquí te hablo de proyectos como de varios meses y cuando vendíamos el proyecto, pues era vendido las sesiones de co-creación y estaban agendadas desde el principio y el cliente, y yo creo que se cobraban también bastante para que justamente el cliente, pues es esto, ¿no? Si invierten dinero, pues lo van a hacer, ¿no? Y le dan valor y esto. Pero sí, era en un contexto de proyectos más largos. De alguna manera te saliste de ser diseñadora y trabajar como para retos de otros para formar una empresa que se dedica a formar a otros que pueden ser diseñadores, innovadores, ¿no? Supongo Sí.
¿Quiénes son los clientes de tu empresa? Hay de todo tipo. Bueno, al inicio, claro, cuando empezamos Inmotion era sobre todo el diseño de servicios, arrancamos por aquí, pero fíjate, yo no quería llamar Inmotion escuela de diseño o de tal, porque lo que realmente más me gustaba en esto era que todas estas herramientas ayudan a la gente a co-crear. Porque al final hacer un journey entre varias personas es súper potente lo que ocurre a nivel co-creativo, ¿no? Es toda la conversación que emerge, tal. Voilà, la investigación es de alguna forma una co-creación, no sé, para el diseño estratégico hay mucha co-creación. Y nada, entonces la escuela estaba súper abierta y bueno, entonces hay gente de todo tipo, bueno, mucho del diseño digital, arquitectos también, que esto era súper interesante. Hay mucha gente que viene de la investigación. Y claro, también porque últimamente, bueno, en los últimos años lo que más nos piden los alumnos y los clientes, ¿no? Empresa, porque damos mucha formación en empresas, es la parte de facilitación. Claro, y aquí pues se abre aún más el perfil, porque incluso está formado a coach o bueno, mucha gente de investigación, de design research, que quiere transformar la investigación ayudando a su cliente a co-crear las ideas. Sí, arquitectos, diseñadores. ¿Y qué es esto de enseñar facilitación? ¿Cómo se enseña la facilitación? Porque hay algo, ¿no? De lo no enseñable, que es esto de ser como un buen anfitrión, de la actitud del servicio, de la escucha atenta, como de esas cosas que no tienen que ver solo con los métodos. Y a mí me encanta esta pregunta, Mariana. Es que este tema me flipa. Voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Un pequeño viaje. Cuando empecé a formar a las personas en facilitación, que de hecho fueron alumnos míos de diseño de servicios que me dijeron, oye, esto que tú haces en clase, porque claro, mis formaciones son muy prácticas, entonces la gente hace proyectos y yo de alguna manera les hago un poco de facilitadora. Esto que nos haces en la formación, nos lo enseñas. Yo dije, ok, claro, y entonces era un grupo de 6 personas y dije, ok, bueno, os cobro muy poquito porque me voy a inventar esta formación y me la saco de la manga para vosotros. Y entonces al inicio fue pura intuición. Y de hecho, sin vergüenza, me atrevo a decirlo ahora, ni siquiera había abierto un libro de facilitación en mi vida, en este momento, ¿sabes? Pero fue, bueno, pura intuición y fue como plasmar todo lo que yo veía útil cuando facilitábamos sesiones de co-creación con nuestros clientes en consultoría. Pues justo en el mismo momento que me pidieron esto, estaba estudiando para ser formadora de clown. De clown, ¿sabes? La máscara más pequeña del mundo. Perfecto. Y entonces era una formación para formadores. Y el clown, claro, tú formas a personas para que sean clown, para que saquen este personaje increíble, misterioso, que sean como caballos salvajes, no sé qué. Entonces, claro, un profesor de clown tiene, una metodología, una estructura, un marco, un no sé qué, brutal. Hay un buen profesor y crea este clima. Y entonces lo aprendí con este profe que, se llama Albert Solal, una persona increíble que me ha inspirado, pero muchísimo. En Francia tienen una tradición de clown de mucha calidad, ¿no? Bueno, yo creo que sí, hay cultura y el teatro, el clown teatro, es bastante amplia. Y entonces me formé con este hombre que es terapeuta sistémico, tiene como una visión como muy amplia del ser humano, etc. Y claro, y lo que él me estaba enseñando y la metodología de enseñanza que utilizaba con nosotros era lo que yo estaba haciendo con estos chicos, con mis alumnos de facilitación. Y entonces, ¿cómo se enseña? Pues para mí hay una parte obviamente de teoría, te voy a transmitir la metodología, que es más la parte de meeting design, ¿no? Cómo concibo mi sesión, qué preguntas me tengo que hacer antes, etc. Entonces esta parte de ingeniería de la sesión, y entonces claro, esto se aprende, pero lo que tú dices, la actitud, la mentalidad, esto pues justamente yo les hago hacer algunos juegos de impro, algunos que igual no los voy a contar aquí porque sería muy abstracto, pero son tan potentes. Y yo insisto muchísimo en lo que llamo esta parte que es lo que mi profe no lo llamaba así, pero el marco de relación. Y él decía, y Albert decía esto que me parecía
increíblemente inspirador, decía que él tenía la creencia de que con un buen marco pones a cualquier persona dentro de este marco y van a poder sacar su belleza, su creatividad, su clown, vamos. Y bueno, lo único es que tienes que proponer estas condiciones. Y es cierto, Juan, porque yo he tomado clases en su escuela, muchísimas talleres, no te imaginas el dinero que me gasté y de viajes y tal para ir. Y te lo juro, había un clima, había algo especial. Y claro, entonces cuando vi que me podía formar con él para ser formadora, dije, genial, porque voy a entender esta maquinaria que hay detrás que permite esta magia. Y entonces esta parte del marco de relación. Y de hecho a mí me flipa tanto este tema que tengo una formación en emoción solo dedicada al marco de relación, que es proponer una serie de reglas del juego que tienen muchísimo sentido para ti, ¿vale? Que tú sabes porque las propones, que no es, sí, vamos a diferir el juicio porque he leído en un libro que es bueno para la creatividad. No. Es porque tú lo has experimentado, lo has vivido en tu carne propia y sabes realmente lo que significa. Entonces la vas a proponer con sentido y tú como facilitadora, facilitador, propones el marco, eres guardián, guardiana de este marco a lo largo de todo el tiempo que dura esto. Entonces primero lo tienes que explicar de una manera que las personas lo entiendan, validarlo con las personas, porque es un contrato moral al final, y que digan, sí, ok, estoy de acuerdo para trabajar con estas reglas del juego que me propones porque las entiendo y las voy a usar. Y nos vamos a responsabilizar cada uno en hacerlas existir, pero tú, facilitador, facilitadora, eres el guardián, la guardiana de esto. Entonces, si alguien se sale de este marco, lo vas a tener que señalar y permitir a esta persona volver a entrar. Si tú también te sales, porque eres un ser humano, y puede ser que en algún momento emitas un juicio o dejes de escuchar o tal, si te das cuenta, pues lo verbalizas y dices, ok, genial, pues es una oportunidad más para recordar el marco a todo el mundo. Y también ver si hay algo que no se adapta a la sesión, pues modificarlo quizás. Pero en general este marco lo tienes que pensar muy bien antes. No propones cualquier marco de relación a cualquier grupo. Lo eliges en función de tu proyecto, en función de la audiencia, de cómo está la audiencia a nivel de su relación con lo participativo. Porque no es lo mismo si yo te facilito una sesión a ti o a gente que ya está sensibilizada con todo esto, que a personas que les suena chino esto, que nunca intervienen en las reuniones, etc. Y decime, sobre estas cosas, si queremos leer, escuchar, mirar, sobre la facilitación, ¿qué nos recomendás? Sobre la facilitación, a mí hay un libro que es curioso, que es un poco feo la impaginación, pero que se llama, espera, lo tenía por aquí, Facilitator's Guide to Participatory Decision Making, de Sam Kammer. Bueno, esto te lo mandaré si quieres después por email. Sí. Este está guay, y si no, claro, es que yo me he hecho como mi coctelera de muchas cosas. Te digo, mi formación que recibí con mi profe de clown. Quiero el cóctel. Es que no. Genial, pues cuando escriba mi libro. Estamos esperando tu libro, pero mientras esperamos tu libro, ¿con qué nos podemos entrenar? Este libro que te dije, porque para mí es muy práctico. El de Facilitator's Guide to Participatory Decision Making. Sí, okay. Y de hecho para las personas que están escuchando, por favor, abrirlo. Hay una tabla que es absolutamente mágica, que es una lista de comportamientos en un clima no participativo y comportamientos en un clima participativo. ¿Sabes qué pasa, no? Lo típico, pues no participativo, siempre hay una persona que habla más de los demás o más alto, y entonces ella se le va la opinión general de la gente, ¿no? Cuando en un clima no participativo, pues cuando compartes tu opinión tienes miedo a que te juzguen o a rechazo, y bueno, y lees esta lista y es increíble. Ya leyendo esta lista la mente puede hacer clic. Y de hecho yo en una formación me permití, saqué esta lista y he pedido a todo el mundo antes de reunirnos, que era un webinario, no sé, con 150 personas, les dije leer todos esto antes de la sesión, y creo que incluso esto que creo que puede hacer un cambio organizacional. Solo con que la gente lea esta lista, si en una empresa todo el mundo lee esta lista con atención, yo creo que esto puede modificar mucho las cosas. Entonces, por favor, leer esta lista y voy a darle una pensada.
Porque es que leí varios, pero que Buenísimo. no me gustan mucho. También hay algunos como que... ¿Cómo? Es que leí algunos, pero Sí. que no me terminan de ¿Y las convencer. formaciones que ustedes tienen son todas formaciones presenciales o también tienen como ideas y formaciones de cómo facilitar? Porque para mí, últimamente, a mí me encanta facilitar cosas presenciales, pero encuentro muy pocas posibilidades porque siempre tenemos colegas trabajando en otros lugares del mundo. Entonces, tenemos más y más situaciones híbridas, lo cual es peor porque a los que están presentes no los querés poner enfrente de una computadora y a los que están fuera no te queda otra que tenerlos enfrente de la computadora. Entonces es muy difícil la facilitación híbrida. Es un horror. O sea, yo te digo, la verdad es que yo tengo una política súper rígida. Cuando me piden hacer una facilitación híbrida, les digo que no. O con muchísimos recursos. Pero para mí, o es todo el mundo online, detrás de su pantalla, con acceso a lo mejor a un Miro o cualquier herramienta colaborativa, que puede ser un documento Word, donde la gente pueda meter mano, no sé qué, pero algo que has diseñado antes y que todo el mundo pueda participar y todo el mundo está a la par con sus cámaras, o presencial. Pero el híbrido es un horror. Es un horror. Yo... Una pesadilla, estamos de acuerdo. No, y lo hablamos mucho lo hablamos mucho con la gente de Next Level, ¿no? Es como, si tú quieres hacer híbrido, tienes que tener alguien en la sala donde están las personas, sí o sí, que se dedica a cuidar de la hibridación. Y que hace todo el tiempo el vínculo entre los que están detrás de la pantalla y tal. Pero claro, esto, y hay un diseño de la sesión totalmente distinto, ¿sabes? Porque si algunos empiezan a escribir en una pizarra, bueno, lo típico, o en unos post-it y tal, no lo leen, vamos, es agotador. Sí. A mí o sea, yo he sido la que, por ejemplo, estoy dibujando lo que el otro está dibujando en una pizarra para que los que están del otro lado puedan también ver lo que se está dibujando, porque si le pones la cámara no se ve. No. Bueno. Entonces, esto, claro, se puede hacer, pero claro, tú tienes que decir a tu cliente, ok, pero muchísimo más recursos, más ingeniería, entonces te va a costar más la parte de ingeniería y más facilitadores, porque habrá uno en la sala, uno aquí, y no se puede llegar a tanto. Entonces, para mí es como contraproductivo. Mejor pongas todo el mundo online. Y ya está detrás de un ordenador. O sea, ¿sabes? Aunque parece más absurdo, más frío, pero es... no sé, yo soy así, pero igual soy un poco rígida. Decime una cosa, y las facilitaciones que hacen para facilitadores, ¿no? Para entrenar a gente a que sean facilitadores, ¿esas son online también? Sí, ahora tenemos algunos talleres online. Esto sí es en muy pequeños grupos. Yo no acepto a más de 8 alumnos porque si no, no puedes participar. Y de hecho, en algunos, ahora tengo una formación de facilitación la más completa. Esta que te dije, donde vemos la metodología, la postura, etcétera, y en la cual todo el mundo... claro, porque no terminé de contarte la historia. También para mí la metodología para enseñar es que todo el mundo practique. Aunque sea facilitar 20 minutos, pero tú facilitando 20 minutos, se ve muchísimo y la gente que te observa con estas gafas de cómo estás trabajando, capta muchísima información, ¿sabes? Porque, esta frase que ha dicho, mira qué impactante, cómo me ha ayudado, este gesto que ha hecho o este no me ha gustado nada, me ha bloqueado, ok. Entonces me llevo como aprendizaje que yo no lo haré así, lo haré de otra forma, etc. Entonces hacemos esta formación, cuando la hago online hay solo 6 personas. La presencial hay 8, podemos llegar hasta 8 y son 20 horas, ¿sabes? Como todas las tardes de una semana. Y luego tengo talleres que los llamé los monográficos, pero los quería llamar los monomaniáticos, porque solo hacemos Zoom sobre un tema. Y estos son online. Y entonces hacemos Zoom sobre el marco de relación, ¿no? Lo que hablamos antes, y trabajamos 3 horas y media solo sobre este tema. O hacemos Zoom sobre la metodología de diseño de una reunión. Ahora, y esto es online. ¿Y hacia dónde te parece que está yendo InMotion? ¿Hacia dónde crees que vaya en el futuro? A mí la parte que más me gusta es esta parte de facilitación. Bueno, este reto de hacer que el mundo sea más co-creativo yo creo que sigue, pero a mí lo que me flipa ahora, pero claro, casi roza el desarrollo personal, pero es que las personas puedan darse cuenta de sus superpoderes.
que los tenemos y están a nuestro alcance, pero claro, requieren un poco de trabajo, un poco de tomas de conciencia y de vulnerabilidad y de, bueno, y de practicar. Pero esta parte que tú veas tu capacidad creativa, que tú veas tu capacidad de facilitadora, que tú veas tu capacidad de comunicadora, que tú veas tu capacidad de empatía y de ayudar a las personas a salir de una situación. Enfin, bueno, esto es lo que más me flipa y claro, y últimamente en InMotion, bueno, estamos colaborando con una nueva persona que se llama Audrey Fort, que es actriz, profe de impro, coach y formadora en soft skills. Y claro, pues igual ella también me va influyendo también, ¿sabes? Este nuevo roce aquí, como que me ilusiona un montón y entonces me inspira y me aspira. ¿Hay algo que te hubiera gustado que te pregunte y no te pregunté? La verdad es que me has preguntado cosas que me han flipado, entonces me quedo como súper contenta. Déjame pensar. En InMotion usamos una cosa un poco rara para hablar de creatividad, pero igual, mira, vuelve a cerrar con el inicio, porque yo quería ser investigadora de matemáticas. Para trabajar la creatividad utilizamos un modelo que es una ecuación. Y es una ecuación para entender la creatividad. Y a partir de ahí podemos como desarrollar toda la metodología que usamos en InMotion. Y a mí me da como mucha tranquilidad tener este faro, ¿no? Que como que tenemos esta ecuación y de ahí entiendo todo. Entiendo el porqué de la postura, el porqué de la metodología, el porqué de un poco todo. Y bueno, bueno, esta ecuación, para que tú lo sepas, viene de una mujer que se llama Ruth Noller, que igual te suena, era una matemática, ingeniera también, y que se interesó muchísimo por la creatividad. Y entonces desarrolló esta ecuación que decía: la creatividad es una función del conocimiento, de la imaginación y de la evaluación, en la cual hay un catalizador que es un estado mental, que es una mentalidad frente a la creatividad. Y esto, bueno, es como una de las cosas que me ha permitido, me ha inspirado muchísimo para hacer la ecuación que usamos en InMotion, que no es exactamente esta, que también, bueno, es una coctelera de este famoso libro de Wired to Create, de cosas que aprendí con mi profe de clown, de otras cosas, de cosas que viví, y entonces tenemos como una ecuación, pero que es muy cercana a esta. Pero ¿cómo es la ecuación? No sé por qué me quedo esperando que sea más, menos, al cuadrado. Creatividad a la 3, Vale, a la dividido 3, sí. 4, Pues inspiración, mira, sale imaginación. Genial. Bueno, a la 10ª potencia. Es casi como la de Ruth, la profesora, la doctora Noller. Lo único, y espera, porque como estamos aquí, no me quiero olvidar de nada, sino quedaría fatal, pero lo único es que me inspiré de otra cosa que leí, bueno, unas investigaciones sobre la creatividad, y decía que, claro, la habilidad de imaginación y de evaluación, que sería como la habilidad de diverger y de converger, son esenciales. Y la necesidad de tener conocimiento pudiendo ser los límites sobre tu proyecto, conocimiento habiendo hecho design research, conocimiento siendo el conocimiento que cada persona trae, etc. Entonces, lo que decía en este artículo era que es una multiplicación. Entonces, si tú eres muy buena divergiendo, pero muy mala para converger, bueno, va a compensar, ¿no? O si tú tienes poco conocimiento, pero puedes diverger mucho, converger mucho, pues a lo mejor llegarás a algo potente, ¿no? Entonces me gustó esta noción de multiplicación. Bueno, que no sé si te acuerdas, ¿no? Cuando multiplicábamos de chiquitos, pues bueno, la multiplicación tiene este potencial de, si algo no es tan potente, pues cómo se va a multiplicar. Y bueno, entonces puse la multiplicación. Entonces la ecuación de InMotion es conocimiento multiplicado por imaginación, multiplicado por evaluación, multiplicado por tiempo y multiplicado por acción. Y ahora todo esto, bueno, lo explico, claro, es como más largo, pero la idea del tiempo y de la acción es que requiere tiempo y es un proceso. Y entonces
con el tiempo hay también la noción de que nos vamos a equivocar. Porque, claro, esto es una ecuación matemática, pero matemático, nada. El proceso creativo... Pero y después el conocimiento por la imaginación multiplicado por la evaluación, por el tiempo, por la acción, el resultado es... la creatividad. Ah, gracias. Se me faltaba. Perdón, sí, no, culpa mía. Bueno, pero la creatividad, igual todo esto. Y otra cosa importante, claro, es que no es solo imaginación y evaluación, es saber separar la imaginación de la evaluación. Y entonces esto me lleva a saber diferir el juicio, saber usar el rebote, saber tener la mentalidad creativa para separar los dos y luego saber evaluar, saber converger, saber utilizar la intuición en la parte de evaluación. Y en el tiempo y la acción, también el hecho de estar en acción es que no busco la perfección para actuar. También, ¿sabes? Es el famoso, no sé si conoces este libro, Bird by Bird, que ahora no tengo el nombre de la autora, pero es una mujer que escribe un libro para gente que quiere escribir. Y habla del shitty first draft, el primer boceto de mierda. Y la importancia del primer boceto de mierda. Y el título del libro, Bird by Bird, es como, viene de una cosa de su hermano que estaba estudiando, tenía que aprender muchas cosas sobre los pájaros y estaba desesperado y vino su padre y le dijo, hijo mío, bird by bird, un pájaro después del otro, ¿no? Entonces como paso a paso. El libro es de Anne Lamott. Exacto, eso sí. Sí. Y bueno, entonces la importancia de este shitty first draft, de aceptar que el error forma parte del proceso y entonces ponerte en acción es como, ¿sabes? Yo muchas veces cuando pongo a la gente a trabajar es como, no agarren el rotulador, ¿sabes? Y hablan y entonces llegan, parad, no. Quiero que escribáis y no es una conversación y todo esto en el papel porque será mucho más fácil analizar algo que habéis escrito, que habéis dibujado, que analizar palabras que han flotado en el aire y que no vamos a acordar y no sé qué. Esto por un lado y luego también si quieres involucrar a más personas en tu proyecto lo tienes que escribir. Tienes que escribir las cosas. Y entonces para mí esto es la acción, es escribir, es producir, es hacer, es generar. Y bueno, cada pieza de esta ecuación hay como mucha explicación, pero a mí me permite como unir todo, entender el clima que hay que generar, tu papel como facilitadora. Tienen que estar todos estos ingredientes para ayudar. Y bueno, más o menos. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Ahora Gracias sí la cerramos. Gracias, Mariana. La creatividad es una función del conocimiento, de la imaginación y la emoción, nos dice Charlotte. Ejercerla y entrenarla está en nuestras manos. También darle el lugar y el tiempo que necesita en momentos claves de un proceso. Entender cuándo necesitamos un tiempo para la imaginación y cuándo es el momento de evaluar y separar los dos momentos. Me quedé pensando en esas cosas. También me gustó cuando Charlotte dice que si queremos subir la creatividad, tenemos que bajar la exigencia y quedarnos escuchando durante más tiempo. Usar los sentidos, las emociones y las sensaciones. Todas cosas que necesito escuchar para tenerlas presentes, pero aparte aprender. No me queda claro cómo trabajar con los sentidos y menos con las emociones. Sobre esto me gustaría aprender más. Algunos episodios como este no solo funcionan como para aprender y darse cuenta de cosas, sino también son buenos recordatorios de otras que ya sabíamos y a veces se deslizan fuera de la frontera de nuestra cotidianidad. Es como una manera de reatrapar aspectos claves que por este apuro y la efectividad se nos escabulleron. Si les pasó algo así, no nos lo pueden contar. Siempre nos gustaría saber cómo funciona esto de escuchar podcasts sobre diseño, cómo influye en su práctica la escucha activa y creativa. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones.
Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.